El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Está al principio. Y si necesitan Biblia, ahí en el pasillo. Lucas 1:1. Vamos a comenzar del mero principio. Salud. ¿Quién aquí está decepcionado en la oración de algo con Dios? Se han decepcionado porque han orado y orado y orado para que algo suceda y Dios no parece que ha respondido para traer la bendición de lo que queremos en esa oración. Entonces, ¿tienes algo en tu vida que has estado orando por años o por mucho tiempo y parece que Dios no te ha escuchado? ¿Hay aquí gente cansada en esas oraciones? ¿O también sientes como cristiano que has perdido tu propósito para Dios? A veces te sientes vacío. Quizás has estado en una etapa en tu vida donde tu vida se siente vacío. Has perdido la esperanza que Dios tenía para ti, para usarte, para su reino. Hay algo por lo que has estado orando a Dios durante mucho tiempo y has perdido la esperanza de obtener la respuesta que estabas buscando de Él. Quizás has perdido la fe en cómo Dios puede obrar en tu vida. Hay alguien aquí como cristiano que quizás han venido cerca de perder su fe porque ha sido difícil. O quizás en tu vida hay vergüenza con algo en tu vida. Una vergüenza que la gente sabe de ti. Quizás paraste de esperar bien en Dios. Lo estabas esperando que te diera un mensaje solo para ti y no escuchaste nada. Nomás el ruido de decepción en tu vida. Hoy vamos a abrir nuestros oídos para escuchar algo. Se llama un heraldo de esperanza. Un heraldo de esperanza. ¿Qué es un heraldo? Cuando Dios viene, o cuando un ángel viene a dar anuncio a un ser humano de algo, está siendo un heraldo. Como un ángel, si viene y se para aquí y dice, ese es un heraldo. Cuando los ángeles vinieron esa noche a los pastores afuera con sus ovejas, vinieron como un heraldo dando noticias, declarando algo. Como un transmisor Un mensajero. Sí, un mensajero con un mensaje. O puede ser un mensaje que viene por otra manera. Un heraldo es algo que viene como mensaje, o una persona que viene como mensajero. Hoy el sermón se llama Un heraldo de esperanza. Y he titulado en la serie, como la serie de Éxodo, ¿se acuerdan que era el nombre de la serie de Éxodo? El Libertador. Esto se llama Dios al pródigo. ¿Qué es un pródigo? Y yo y mi señora tuvimos una discusión del título, porque pródigo no es algo bueno, y luego Dios es santo, es algo santo y perfecto, pero ahora las dos palabras las pongo juntas en el mismo título. ¿Qué es un pródigo? Hay la historia del hijo pródigo. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es un pródigo? Cuando alguien es rebelde, especialmente cuando a alguien se le ha dado dinero, una fortuna, riquezas, material, una herencia de algo, recursos, y usan todo eso, se rebelan y se aprovechan de todo y lo gastan y lo queman o se deshacen y luego al último no tienen nada. Es como si yo les doy a cada uno de ustedes $10 millones y en 2 semanas están pobres. Eso es ser un pródigo. Alguien que abusa de los recursos, alguien que abusa de lo que se le da a alguien, de una bendición.
En el libro de Lucas hay una historia del hijo pródigo, donde un padre le da a su hijo toda la herencia que él merecía y va y lo gasta en cosas feas, lo gasta en mujeres, lo gasta en cosas, y luego tiene un momento donde se da cuenta sería mejor ser un cerdo en el rancho de mi papá y recibir comida de él que estar viviendo como siervo aquí. Él pierde todo. Eso es lo que significa pródigo, alguien que pierde todo, que se le ha dado todo. Y entonces el título del mensaje refleja eso del libro de Lucas. Dios al pródigo. Todos nosotros somos pródigos, porque todos nosotros hemos recibido algo, una bendición, y la humanidad, y somos pródigos porque hemos abusado, manipulado, mucho se nos ha dado y hemos perdido o abusado, o hemos estado en rebelión con todo eso. Dios al pródigo se llama, y el título del mensaje de hoy se llama Un heraldo de esperanza. Hoy va a ser más un mensaje de información, un sermón, es la introducción al libro de Lucas. Va a ser una introducción, va a ser más enseñanza que predicación, pero eso está bien, para que tengan más o menos una idea de quién es Lucas y por qué está escribiendo. Lucas, ¿quién es Lucas? Vamos a darnos cuenta. Lo primero que vamos a ver, las promesas y esperanza de Dios es cierta y comprobada. Las promesas y esperanza de Dios es cierta y comprobada. Primero de Lucas, versículos 1 a 5. Vamos a leer hasta 25, pero vamos a comenzar con los primeros 4 versículos. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Ok, mucho como traducción ahí. Es una carta que está escribiendo el autor, que es Lucas. ¿Quién es Lucas? Lo expliqué un poco ese rato. Lucas no era un discípulo y no era apóstol tampoco. No era discípulo ni apóstol de Jesús. Pero aquí dice que estoy intentando, dice Lucas, intentando de hacer un relato. ¿Qué es un relato? Una historia. Estoy intentando de dar un relato sobre las cosas que se han cumplido. ¿Qué está hablando aquí Lucas? ¿Cuáles cosas se están cumpliendo? Acuérdense que este es uno de los evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un evangelio es las buenas noticias de Jesús. Y cuando estamos hablando de uno de los evangelios o libros, los evangelios hablan de la vida de Jesucristo, de lo que hizo. 2 de los evangelios hablan de su nacimiento. Lucas y Mateo son 2 evangelios que hablan de Marcos y Juan no hablan del nacimiento. Pero un evangelio como libro es una historia, un relato de la vida de Jesús. Y aquí Lucas está diciendo que estoy intentando hacer un relato de las cosas, o que ya he hecho un relato de las cosas que han cumplido entre nosotros. Él está hablando de la vida de Jesús. Él está poniendo y juntando información tal y como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Lucas no estaba con Jesús, pero él vivía durante los mismos tiempos que los discípulos vivían con él después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces, si yo quiero agarrar información sobre la vida de nuestra hermana aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si nuestra hermana quiere darle al público, a la gente que ella quiere ver atraídos a Dios, y ella quiere dar un testimonio para Dios, ¿qué es lo que tengo que agarrar de ella para que podamos
atraer a gente a Dios por medio de eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero usted sería un heraldo, porque sería un mensajero de la información de ella ¿Y cómo agarro la información? a través de los relatos Del relato de... de ella. Sí. Entonces lo que está diciendo Lucas, que él agarró esos relatos, la historia de Jesús, por medio de ir juntándose con la gente que se había rodeado Jesús. Entonces él fue a Juan, él fue a Pedro, él fue a María quizás, y agarró relatos de cada persona y lo juntó todo. Y eso es lo que está haciendo aquí, diciendo, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Teófilo es alguien, un compañero de Lucas. Y le está escribiendo esta carta a él. Entonces, y luego dice en versículo 4, para que llegues a tener plena seguridad de los que te enseñaron. No era discípulo ni apóstol de Jesús. No era testigo. Pero ¿sabe lo que sí era? Un reportero. ¿Qué es lo que hace un reportero? ¿Qué es lo que hace un reportero hoy? Dar la información. Sí, ¿y cómo hace? Va y entrevista a la gente. Es lo que era Lucas. Él era él era un educado, era un reportero, pero eso no era su carrera. Él era un historiador, él era un observador. Él también, si no lo sabían, él es el autor del libro de Hechos. Él es el autor del libro de Hechos, y Hechos es la cuenta y es el relato de la iglesia primitiva. Entonces él escribió Lucas entonces Lucas es en la primera parte de la iglesia, el Hechos de la segunda parte de cuando comenzó la iglesia. Pero segundo Timoteo habla que Lucas era un doctor. Lucas era un doctor. ¿Cómo sabemos? Porque en segundo Timoteo 4:14 habla que Pablo lo usaba en sus viajes con él. Entonces, Lucas era un compañero viajero de Pablo. Y eso se habla en segundo Timoteo, en Hechos, en Filemón. Se menciona a Lucas como compañero de Pablo. Sabemos quién es Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Lucas era un doctor, viajaba con Pablo, era como en un sentido reportero, historiador, observador. Lucas acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén y a Roma, y estuvo con él durante su encarcelamiento allí. A mí se me hace que esta carta que Lucas está escribiendo aquí iba a ser como una carta de testigo para dárselo al juez y a la corte para poder ayudar a Pablo. No sabemos exactamente, pero se me hace que sí. Entonces, Lucas es un detallista y un reportero a los hechos de Jesús por medio de su gente. Y está escribiendo. ¿Qué es lo que sabemos? Cuando alguien va al doctor, ¿qué es lo que queremos que sepa el doctor? ¿Que sea qué? Pues si nos van a mirar, si nos van a revisar, ¿qué es lo que esperamos que ese doctor que nos va a mirar, qué es lo que deseamos que ese doctor tenga? Diagnóstico. ¿Y cómo recibe diagnóstico? Con la revisión del doctor. ¿Y cómo sabe qué hacer el doctor? Con los resultados de los exámenes. Pero ¿cómo sabe él? Vamos a retrasar. ¿Cómo sabe leer los resultados de los exámenes? El estudio. Esperamos que los doctores son estudiosos y son observadores y son detallosos en todo. Y muchas veces cuando un doctor va y los mira, está llenando quizás en el teclado. Un doctor es educado. Un doctor piensa. Un doctor es una carrera lógica. Un doctor es paciente. Y él escribe. Él es un observador. Él escribe las cosas para que no se le olvide nada, porque es importante en la carrera de doctor. Y como él era un doctor, ahora en escribir una carta va a hacer lo mismo con esta carta que está escribiendo que él hacía en su carrera. Como va a ser un observador, va a ser cuidadosamente detalloso en todo. Entonces podemos confiar
que este hombre, cuando escribió esta carta, era testigo ocular, se rodeó con los testigos oculares que habían vivido con Jesús. Entonces podemos esperar que esta carta, Lucas, pero más que eso, la Biblia es cierta y comprobada. La Biblia no nomás son palabras en un libro. Podemos ir afuera de la Biblia y aprender que hay muchas cosas afuera de la Biblia que pueden comprobar que mucho de lo que sucedió en la historia de la Biblia es cierto. Por ejemplo, el faraón de Éxodo, que vivió hace como más de 4,000 años pasado. Sabemos que habían faraones en esos tiempos. Entonces Lucas escribe una carta que es cierta y comprobada, y eso también significa lo mismo con la Biblia. Lo que vamos a mirar en versículos 5 a 7, para ustedes que están esperando esperanza, muchas veces perdemos la esperanza. Esperanza viene en medio de la pérdida. Versículos 5 a 7 dice así. Luego dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos y intachables. ¿Qué es ser recto e intachable? ¿Qué es eso? Perfecto. Que sí, estaban viviendo una vida que agradaba a Dios. Eran rectos, esta pareja, rectos, intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Vamos a pausar ahí. Ahora Lucas nos está dando más información que él recibió por entrevistas. Antes de que lleguemos al nacimiento, porque en Lucas está grabado el nacimiento de Jesús también, y María. La siguiente semana vamos a hablar de María, la madre de Jesús, aquí en Iber. Quiero decir que va a ser la primera vez que yo he predicado sobre María aquí en 7 años, aquí en la iglesia. Pero vamos a hablar en una manera bíblica de quién es María la semana que viene. Hoy estamos hablando de lo que estaba sucediendo alrededor y antes también de Jesús, antes de que Jesús viniera a nacer. Entonces, en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendientes. Ok, vamos a pausar aquí. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Lucas. Porque estamos hablando de la pérdida de esperanza. ¿Quién aquí ha perdido esperanza sobre algo en su vida? ¿Quién aquí ha perdido esperanza de cómo Dios puede usarnos? Porque nosotros que somos cristianos queremos ser usados por Dios, pero muchas veces no sucede en la misma manera que Dios nos instruye. ¿Por qué? Hemos perdido esa esperanza, hemos perdido algo nosotros. Quizás es algo, un sentimiento, quizás es confianza, quizás es por medio del temor, pero hemos perdido el propósito para Dios. De aquí estamos hablando de pérdida de esperanza. En tiempos de Herodes, vamos a pasar. ¿Quién es Herodes? Rey de Judea, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es este rey Herodes? Si van al libro de Mateo, van a mirar otra historia de Herodes y el nacimiento. En ese evangelio, Mateo, el primer capítulo de Mateo, rey Herodes era un rey malvado. Es como el faraón. Era un rey malvado. Lo que sabemos del rey, de este rey, este rey Herodes, el hombre que sabemos por medio de la historia del mundo, el rey malvado histórico, no era judío puro, pero era el rey de los judíos en ese tiempo en la región de Judea. No era judío puro. Era conocido como uno que mataba a su familia para ascender en lo político de Roma. Acuérdense que en esos tiempos Judea estaba bajo la opresión de Roma. Entonces él conocía a gobernadores romanos y lo instalaron a él como un rey judío
nada más para la posición. Hemos escuchado, ya sea en México, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en Guatemala, que hay posiciones que llenan de personas que no son calificados para estar en esas posiciones, ¿verdad? Pero ¿cómo llegan a llegar a esas posiciones? Por alguien que conoce, ¿verdad? Quizás por dinero, quizás dan una mordida a alguien más alto, ¿verdad? Este rey Herodes conocía a gente en el gobierno romano, y es así como recibió esa posición como rey de los judíos. No había venido el rey que había pronunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, acuérdense que el último libro como les dije, hoy va a ser más enseñanza que sermón. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. De una vuelta a las siguientes páginas comienza Mateo. Entonces, a este momento, del último profeta que existía en Israel, hasta este momento aquí en Lucas, habían pasado 400 años, y eran 400 años de silencio. No había sucedido nada. Había silencio de profetas, había silencio de profecía, no había nada. Entonces, durante este tiempo, el tiempo de Lucas, la gente había perdido la esperanza de la promesa del Salvador que se había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, habían perdido la esperanza. Rey de Judea. Y como dijimos, ¿quién está sobre Judea ahorita en esta historia? ¿Quién está sobre los judíos? Bueno, él es el rey de los, pero ¿quién está sobre él? Roma era el hermano grande. Ellos, los judíos, no podían hacer nada sin el permiso de Roma. Entonces, en Judea, ellos estaban bajo la opresión y estaban perdiendo su identidad como judíos. Y el único rey que debería ser proclamado en todo el imperio de Roma era ¿quién? ¿Se acuerdan? El único rey que podía ser proclamado como rey en el tiempo de Roma, en el reino de Dios, sería ¿quién? ¿Quién es el rey de Roma en esos tiempos? El César. Entonces, ellos no podían pronunciar, los judíos, que ellos tenían un rey. Porque si los romanos se daban cuenta porque lo que hacían los romanos, ellos conquistaban a naciones y luego los dejaban vivir sus vidas, dejaban adorar a sus dioses, pero no podían poner a otro rey arriba de César. Entonces, los judíos estaban siendo oprimidos y habían perdido su identidad. Habían perdido esa esperanza en regresar a la soberanía nacional. ¿Qué sucedería si qué pasaría si los Estados Unidos va a México, va a Guatemala, va a Honduras, va a Central América, y dicen, ustedes ya no importan, vamos a imponernos nuestro gobierno sobre usted? Estaría mal, ¿verdad? Pero vamos a dejarlos que ustedes sigan haciendo lo que pero ustedes lo van a tener que pagar en taxas. Pero es lo que estaba sucediendo en ese día. Roma estaba sobre ellos. Permitían que siguieran viviendo sus vidas, adorar su religión, pero ellos tenían que dar taxas a Roma. Y también el único rey que ellos podían tener era César. Entonces no tenían identidad. El pueblo había perdido su identidad. Entonces, Herodes, un rey malvado, la región de Judea había perdido la esperanza del Salvador. Zacarías, había un sacerdote llamado Zacarías. Vamos a hablar un poco de Zacarías.
miembro del grupo de Abías. ¿Qué es lo que sabemos del sacerdote? ¿Qué es lo que hacía un sacerdote en el templo? Hablamos un poco de eso en Éxodo, a los últimos de Éxodo. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote en el templo, en el tabernáculo? Un sacerdote entraba una vez al año, ¿se acuerdan? Al lugar santísimo, y ahí daba el sacrificio del pueblo, la sangre la ponía sobre el arca y venía la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote, pero había muchos sacerdotes. ¿Se acuerdan que había vestiduras diferentes para el sumo y para el sacerdote común? Entonces Zacarías era uno de esos sacerdotes comunes. Él podía entrar al tabernáculo, pero no podía entrar al lugar santísimo. Podía entrar al santuario. A ver, aquí, ¿quién se acuerda? A ver, debería estar fresco en su mente. ¿Qué eran los muebles que estaban en el santuario? Habían 3. Habían 4, técnicamente. La mesa de la pan de la presencia, ¿sí? ¿Qué es otra cosa? Una pileta. ¿Una qué? Como una pileta donde se lavaban las manos. Eso es afuera. Afuera, sí. Antes de entrar al templo, antes de entrar al santuario, se tenían que lavar las manos porque tenían sangre. Sí, pero sí, eso era afuera. Pero adentro del templo estoy hablando. Sí, la mesa del pan. ¿Qué? El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo, donde nomás el sumo sacerdote puede entrar. Sí, el arca estaba en el lugar santísimo. Ahora estamos hablando del santuario, antes de entrar al lugar santísimo, porque si se acuerdan, el lugar santísimo estaba dividido por una cortina donde nomás el sumo sacerdote puede entrar. Pero los sacerdotes comunes pueden entrar al santuario antes de entrar a la cortina del. Entonces hablamos del pan, la mesa del pan de la presencia. El arca se encuentra adentro, de atrás de la cortina, en el lugar santo. Pero entonces en el santuario hay otros 2 pedazos de muebles. La mesa del pan de la presencia. ¿Qué son los otros muebles? No había donde sentarse. Si un sacerdote entraba en la oscuridad del día o la noche, en la mañana, muchas veces, ¿qué es lo que se necesitaba para poder mirar? Luz. ¿Y qué era? El candelabro. Sí, la lámpara, el candelabro. Eso es otro mueble. Entonces en el santuario era el pan, era la mesa del pan de la presencia, el candelabro para poder ver, ¿verdad? Y había otra cosa, una cosa más. Enfrente de la cortina, antes de entrar al lugar santísimo, había otra cosa. El altar del incienso. El altar del incienso. ¿Y qué es eso? En lenguaje común. Donde quemaban perfume. Porque con todo el movimiento de sangre, la matadera, la matanza de todos los animales, iba a apestar, ¿verdad? El sacerdote iba a tener olor y no podía entrar el sumo sacerdote o el sacerdote al pan de la presencia sin tener una fragancia en el santuario. Entonces es aquí donde Zacarías, eso era su trabajo. Eso era su trabajo. Llamado Zacarías. ¿Y quién es este sacerdote? Es un hombre importante, pero ¿saben qué es lo que dice la palabra? Dice que no tenía que, él y su esposa, no podían tener que, hijos. Entonces era un hombre importante, era un sacerdote, pero su esposa Elizabeth también, no, ambos eran rectos, intachables delante de Dios, pero no tenían hijos y ya estaban avanzados en edad. Entonces Zacarías era un sacerdote, un hombre importante, pero no podía tener hijos. ¿Por qué es importante tener hijos para un padre, para un hombre? Aún hoy. Para poner su Herencia, sí, para extender la linaje de la sangre de la familia, ¿verdad?
pero no tenía hijos, estaba sin heredero, su linaje terminaría. Era intachable, pero sin la bendición que más quería, la esperanza de él para producir y extender su linaje se iba a terminar. Entonces pueden mirar que la región de Judea estaba sin esperanza porque no había venido el Salvador. Zacarías estaba sin esperanza porque no podía extender su descendencia. Ahora Elizabeth, su esposa Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos y intachables delante de Dios. Obedecían. Entonces esta pareja obedecían lo que decía la palabra, la Torah. ¿Recuerdan esa palabra? Eran intachables, eran rectos. Pero lo último que dice el versículo 7, pero no tenían hijos. Lo que quiero hacer aquí es pintar un cuadro de la falta de esperanza que todos estos tenían. El hombre, la mujer, el pueblo. No había esperanza. Estaban esperando a un rey en Cristo y ya habían esperado y esperado y esperado. No había venido a nadie. Este hombre, Zacarías, no, era un hombre importante, pero porque tenía una esposa que no puede darle hijos, no significaba nada. Entonces imagínense este hombre, Zacarías, llegando a la casa y dándole ojos a su esposa. Ahora, Elizabeth es una esposa intachable de un sacerdote. Ella era una figura importante porque ella estaba casado al sacerdote. Pero estaba ¿qué? Estéril. En esa cultura, una mujer que no podía tener hijos, que era estéril, no tenía propósito en esa cultura. La miraban con vergüenza. Estaba estéril, estaba casada, pero no podía darle hijos a su esposo. No tenía propósito como mujer en esa cultura en no dar hijos. Para ella eso era, imagínense, una vergüenza con las otras mujeres. La pérdida de esperanza en ella, en él, en la región. Muchos de nosotros que estamos obedeciendo a Dios, que estamos siguiendo su palabra, somos intachables, somos rectos en muchos sentidos, estamos viviendo día tras día siguiendo a Dios, pero muchas veces parece que Dios no nos ha bendecido, nos ha dejado hueco en algo y hemos estado perdiendo esa esperanza para ser usados para Dios. ¿Quién aquí quiere ser usado para Dios? Todos, pero algo ha sucedido muchas veces en nuestra vida que nos detiene, nos impide de que eso suceda. Y aquí esta pareja, el pueblo, ellos han sido impedidos por algo. Nosotros muchas veces estamos viviendo para Dios, como esta pareja, estamos siguiendo la palabra, obedeciendo la palabra, estamos honrando, venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, lo leemos, la aplicamos, no echamos maldiciones, honramos a Dios, le hablamos a la gente de Dios, de Cristo, pero estamos estériles en nuestras vidas porque Dios no nos ha usado para su propósito. Y es el cuadro que quiero pintar aquí. Aquí está esta pareja, pero en todo sentido no tienen propósito porque están avergonzados, están estériles, no tienen propósito, no pueden producir un linaje. Versículos 8 a 17 ahora. Dios habla y abre vientres para su propósito. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Entonces vino un día que Zacarías tenía que entrar al templo para hacer su trabajo sacerdotal. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Ahora se acuerdan de la mesa del incienso. ¿De qué estaba hecho? ¿Se acuerdan? De oro puro. Ahora sí, ¿se acuerdan cómo Dios
dio las instrucciones a Moisés para que el pueblo hiciera esta mesa de incienso donde queman las fragancias, el perfume, el aceite. Entonces a Zacarías le tocó en suerte la costumbre de sacerdotes entrar al templo y al Señor para quemar incienso. Era él, su trabajo ese día, hacer eso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Entonces la gente se quedaba afuera mientras el sacerdote entraba para adentro. Put it down, it's hot in here. Entonces le tocó a él la suerte de entrar. ¿Por qué le tocó por medio de suerte? Acuérdense que en los días de estos, de aquí, en el tiempo de Lucas, habían bastantes sacerdotes. Entonces es como una tanda, ¿verdad? ¿Qué es una tanda? ¿Qué es una tanda? Todos deberíamos saber. Una página, pienso que es algo donde ella pone el dinero, Sí. Sí, entonces la suerte de que está hablando aquí no es como tanda, pero le tocó a él, ese es como sacan el nombre de él, porque hay muchos sacerdotes. Imagínense a Zacarías, quizás esto era el único tiempo que él iba a servir en el templo, porque había tantos sacerdotes, sacaron su nombre y ahora le tocó a él el deber de entrar y quemar el incienso en el templo de Dios. Entonces imagínense el orgullo que él tenía para poder entrar como sacerdote y decir, ya me tocó el tiempo a mí, gracias, ahora voy a entrar a hacer mi deber, honrar a Dios. Eso es lo que significa, le tocó por medio de suerte. Y entonces la gente se quedaba afuera mientras el sacerdote entraba y se quedaba y quemaba el incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, está quemando el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Entonces Zacarías está quemando el incienso en el altar y de repente a un lado viene y mira un ángel. Y le dio temor. Voy a preguntarle la misma pregunta que les hice a los niños esta mañana. ¿Cómo se mira un ángel? Digan lo que ustedes sepan, piensen. ¿Cómo se mira un ángel? Quiero ver qué es lo que tienen ustedes en sus cabezas. Yo pienso que es una transmisión de luz divina, como un resplendor impactante, me imagino. Quizás, sí, puede ser Como un rayo de sol directamente hacia uno, más que puede ser luminoso. porque bien, ¿se acuerdan cuando Moisés bajó? ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó de la presencia de Dios en el monte Sinaí y vino a hablarles al pueblo? ¿Cómo se miraba Moisés en su cara? Sí, porque él estaba enfrente de la presencia. Imagínense estos ángeles, seres divinos que están todos los días, desde la eternidad, en la presencia de Dios, y la presencia de Dios, Él es luz, y luego vienen aquí a un lugar como la tierra, va a resplandecer. Quizás sí, yo digo que sí. Pero muchas veces la gente tiene mal equivocado cómo se mira un ángel. Piensa que es un bebé volando con alas. No. Un ángel no es un bebé volando con ángeles. Vamos a arreglar. Vamos a quitar esas falsas teorías de ángeles. ¿Por qué le dio a Zacarías temor cuando miró al ángel? Si leen el libro, antes de que sigamos, en el libro de Isaías, el profeta en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, ellos miraron una visión de ángeles, querubines. Y estos querubines tenían 4 cabezas y estaban llenos de ojos. Yo pienso que muchas veces, nosotros somos nacionalidad, somos diferentes nacionalidades, pero somos hispanos, ¿verdad? Latinos. Pero hay raza americana, hay raza afroamericana, hay raza asiática. Yo pienso que hay diferentes razas de ángeles.
hay razas de ángeles que son como este. Vamos a ver que ahorita que esta persona este ser se llama Gabriel, que parecen como seres humanos, se miran como nosotros, pero resplandecen. Pero hay diferentes razas. Entonces cuando a Zacarías llegó a ofrecer el incienso y luego mira a un ángel de un lado, se asustó. A mí se me hace que este ángel estaba bañado en luz, yo creo, pero quizás no se miraba igual. Yo he visto me gusta ver un poco el internet, no solo por las cosas malas que hay, porque influye todo, pero he visto que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Bueno, son mencionados. Todos tienen diferentes deberes para Dios. Son mencionados y sí mencionan, por ejemplo, una vez vi que mencionaban al ángel, yo no lo he oído, mencionaban al ángel Azrael como parte del ángel de la muerte que atribuyó el cargo de... Son teorías. Ajá, son teorías. Son teorías. Yo solo, como le digo, solo observo y sí mencionan las 4 clases, los ángeles, arcángeles, querubines y los serafines. Y sí van en escala de jerarquía hacia la... ¿Se acuerdan en el huerto cuando Dios expulsó al hombre y la mujer? ¿Quién dejó ahí para proteger el huerto, a la entrada del huerto? 2 ángeles con espadas. Estos ángeles son diferentes que Gabriel. Vamos a darnos cuenta. Entonces, Zacarías se asusta. Pero los ángeles que mucha gente piensa que no son bebés con alas, con alitas. Yo sé que eso muchas veces sale durante el tiempo de los enamorados, en el día de la Valentina, pero no es así. Nada es cierto. Quizás hay ángeles que tienen alas, pero no, quizás muchos no van a tener alas. Pero viene un ángel y asusta a Zacarías. Y él está quemando incienso en el altar. Y Dios envía su respuesta. Vamos a ¿dónde estoy aquí? Ok. Si se acuerdan, lo mencionamos brevemente en Éxodo. ¿Qué significa el altar de incienso, donde se quema el incienso, el perfume, para dar fragancia al santuario? ¿Qué simbólico es eso para nosotros hoy? El altar de incienso. ¿Quién se acuerda? Lo mencioné un poco. Cuando la fragancia sube y Dios puede oler, cuando viene visita a la casa, tenemos cosas que rodea toda la casa para que huela bien bonita la casa. ¿Como pureza? No. Algo así. No, pureza no. Pero sí puede purificar el aire porque huele a sangre, huele a muerte. Pero cuando sube la fragancia, ¿para dónde va? Va al aire. ¿Y quién está acá arriba? Jesús, Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como cristianos que levantamos hacia Dios para que Él nos pueda escuchar? Oraciones. El altar de incienso es simbólico de la oración. Si todavía tienen en sus casas las páginas que les puse allí, la altar de incienso, que significa una vez las oraciones. Es interesante que Él está quemando el incienso en el altar del incienso, que significa oraciones. ¿Qué es lo que piensan que él y su esposa estaban orando? ¿Para qué? ¡Pum! Simbólico y al mismo también, porque fíjense lo que dice después, en versículos 13 a 17. El ángel le dijo, no tengas miedo. Versículo 13. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. El ángel le dice a Zacarías que está quemando incienso en el altar del incienso, que para nosotros ahora significa oraciones. Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo. ¿Quién aquí pensaba que iba a decir Jesús? ¿Ustedes pensaban que iban a decir Jesús? No. ¿Quién es la madre de Jesús? ¿Cómo se llamaba? María. Aquí estamos hablando de una Elizabeth. Ahora está diciendo Juan. Entonces, ¿quién es este Juan?
Versículo 15, porque Él tendremos gozo y alegría en 14, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque Él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero, aquí está la evidencia de que es otra persona fuera de Jesús. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién es Elías? Era un profeta en el Antiguo Testamento, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Quién es este Juan que está anunciando Gabriel? Juan el Bautista. Vamos a darnos cuenta la semana que viene que Elizabeth y María son familiares. ¿Y qué es lo que sabemos de Juan el Bautista cuando él es adulto? ¿Qué es lo que él hacía? Bautizó a Jesús. Entonces, ¿qué era el propósito de Juan el Bautista? Afuera de bautizar a Jesús. ¿Qué es lo que anunció el ángel? Apuntar y reconciliar al pueblo. ¿Se acuerdan ustedes que quizás saben un poco de la Biblia o que quizás han escuchado? ¿Qué era lo que siempre decía Juan el Bautista en el desierto? Arrepiéntense porque el reino de Dios está acercando. ¿Se acuerdan? Y él lo que está haciendo, él está apuntando a Cristo, que un día va a venir y él lo va a bautizar. Él está preparando al pueblo para el Salvador verdadero. Y Dios lo va a usar como un hombre especial. En la misma manera que Jehová va a usar a María, Jehová va a usar a este hombre para un propósito especial. Y dice aquí, Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. Aún antes de su nacimiento hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Elías era un profeta en el Antiguo Testamento que Dios, Jehová, envió a un pueblo rebelde porque estaban siguiendo a ídolos falsos. ¿Se acuerdan de, ustedes han escuchado de, ¿cómo se dice en español? Jezabel, ¿cómo se dice en español? Jezabel. ¿Y el esposo cómo se llamaba? Ahab, ¿y cómo se dice en español? La esposa. Jezabel. Jezabel. Era Jezabel una esposa malvada. Ahab era judío. Él era rey de Israel. Pero se casó con una mujer afuera de la raza judía que adoraba bastantes otros ídolos. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando Dios le dijo, a Jehová le dijo al pueblo, cuando entren a la tierra de acá, apártense, yo voy a ir delante de ustedes y yo voy a destruir a todos y no se mezclan con esas razas? Ahab se mezcló y se casó con una mujer, Jezabel. Yo ahorita para los últimos de diciembre estamos planeando un viaje, los últimos de diciembre. Yo escucho mucho a mi esposa para, ¿dónde quieres ir? A ver, si está bien, si tenemos recursos para ir, vamos a hacerlo. Ella sabe que ella tiene mi oído, ¿verdad? Esposo, ¿verdad? Tienen el oído para su esposa. Deberían, ¿verdad? En mucho sentido. Ahab, que era judío, el rey judío, en el tiempo del Antiguo Testamento tenía una esposa que seguía a otros dioses. Entonces cuando la esposa le comienza a susurrar a su esposo en el oído, haz esto, esto y esto, el esposo se va a desviar. Y es lo que sucedió. Y Elías fue enviado por Dios, el profeta. No, que no se pelea aquí en la iglesia.
Pero es cierto, ¿verdad? Nosotros esposos escuchamos a nuestras esposas muchas veces, ¿verdad? Porque queremos contentarlas, queremos agradarlas. Ahab quería agradar a su esposa, pero era una idólatra y en medio de todo eso desvió a todo el pueblo judío, toda la nación de Israel. Todo el pueblo judío. Y Dios envió a Elías para confrontar a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Hay una historia que se trata de los profetas de Baal. Y es aquí donde Elías va y se enfrenta con ellos. En el mismo sentido, Dios va a enviar a Juan el Bautista para alinearlos y para que regresen de nuevo los desobedientes, como dice el versículo 17, a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Dios está preparando a un hombre que se llama Juan, que van a ser como 5 o 6 meses antes de que nazca Jesucristo. Porque la semana que viene vamos a ver la historia de María. Entonces Dios le dice a Zacarías, tu esposa se le va a abrir el vientre y va a tener un hijo y ahora va a tener, todos ustedes van a tener. Pero fíjense, van a suceder varias cosas. El hombre, el varón, va a ser un padre, va a tener la esperanza de ser un padre y a extender su linaje. La madre se le va a abrir la vientre de ella y va a tener un hijo y se le va a quitar lo que ella va a decir, la vergüenza como mujer. El pueblo de Israel, los judíos, va a recibir la esperanza en Cristo. Todas estas cosas van a suceder, pero primero tiene que venir Juan el Bautista. Ahora vamos a mirar que el temor y la incredulidad silencia tu voz para Dios y tu fe al mundo. Ese rato hice la pregunta, ¿quién aquí quiere tener un propósito para Dios, pero parece que no sucede? Muchos de nosotros levantamos la mano. Fíjate lo que sucede muchas veces. El temor y la incredulidad silencia tu voz para Dios y tu fe al mundo. Versículo 18 dice así. Ahora Zacarías está respondiendo al ángel. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías no le está diciendo algo que no es cierto al ángel, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto, ángel? Yo soy anciano, somos viejos, y mi esposa está de edad avanzada y es estéril. Versículo 19. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Les contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Entonces Gabriel le dice, yo estoy parado enfrente de la presencia de Dios. El Dios Todopoderoso ese me envió a darte estas noticias. Versículo 20. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplieron a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta que el día en que todo esto suceda. El ángel le dice, como no creíste, no teniste fe, te voy a hacer mudo. No vas a poder hablar hasta que el día en que todo esto suceda. Versículo 21. Mientras tanto, el pueblo está hablando de la gente afuera del templo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Ahora, ven el cuadro, ¿verdad?
Zacarías le dice, don't touch that anymore, baby. Leave it alone. Zacarías le dice, ¿cómo va a suceder esto? Si estoy anciano, mi señora está anciana, mi señora es estéril. Es la excusa que Zacarías le da al ángel. Luego, 19:22, habla Zacarías. Habla Gabriel, como tú no quisiste escuchar, como no sabes que yo vengo directo de Dios para enviarte estas buenas noticias, vas a quedar mudo hasta que el día que venga a suceder todo esto. El temor y la incredulidad silencia la voz para Dios a Zacarías. Pero para nosotros hoy, que queremos ser usados para el propósito de Dios, tu temor, tu incredulidad, silencia tu voz para Dios y tu fe en el mundo. Si tú estás en este momento en una etapa en tu vida donde tú te dices, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no fui dotado para eso, le voy a decir que son excusas. Y las excusas de Zacarías, estamos viejos, mi señora está estéril. Enfrente de un ángel enviado por Dios, el heraldo. Este es el heraldo de Dios. Y muchas veces Dios nos dice en su palabra, te voy a empoderar con el don de hacer esto. Pero muchas veces nosotros en nuestras vidas cristianas, el temor nos detiene. El temor nos detiene para hacer el propósito de Dios. Bueno, yo no soy dotado para eso. Dios no me dio eso. Tú eres el pastor, tú eres el que deberías hablar con gente, tú eres el que deberías enseñar a la gente porque ellos puedan aprender. Yo no tengo ese don, yo no puedo confiar en algo que yo sé que yo no puedo hacer. Excusa es temor y incredulidad es lo que es. Quieres ser usado por Dios, pero das excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. ¿A quién estoy hablando aquí? A todos nosotros, ¿verdad? Queremos ser usados para Dios, pero como Zacarías damos una excusa a esto, pero Dios, yo no, bueno, ¿y saben lo que dice la voz de Dios? ¿Saben lo que dice Dios? Te voy a hacer mudo. Muchas veces cristianas, están viviendo sus vidas en silencio, sin voz para Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho mudos como cristianos, porque no tienen la fe, no tienen la confianza, viven en temor y sus vidas cristianas no hablan para nada. Y como este sacerdote que tenía conocimiento en su cabeza, sabía el Antiguo Testamento, sabía que iba a venir un Salvador, sabía todas las historias de la Biblia, pero no lo tenía aquí y Dios no lo podía usar. ¿Por qué? Estaba dando excusa tras excusa tras excusa. Y el mensajero de Dios dijo, como tú no tienes fe, te voy a hacer mudo. Y Dios ha hecho mudos a muchos cristianos hoy, porque no están viviendo con propósito debido al temor y la incredulidad a su palabra, a sus promesas. Hay muchos cristianos en la iglesia así. Excusa tras excusa tras excusa. ¿Y sabe lo que hace Dios? Nos cierra las bocas de nuestras vidas. Cierra el testimonio de nuestras vidas. No podemos hacer nada porque estamos viviendo en temor, estamos viviendo en incredulidad y Dios silencia nuestra voz para Él y para el mundo. No. Y el mundo dice, bueno, parece que es cristiano, parece que es cristiana, pero no sé, su vida no da testimonio, da poquito
pero no hace esto, no hace esto. Dice que es cristiano, dice que es cristiana, pero Dios silencia tu voz para Él cuando tu fe no la tienes en Él. Versículo 18 a 22, el favor de Dios viene cuando esperamos en fe. Muchas de nosotros estamos esperando para que Dios obre en nuestras vidas en algo, ¿verdad? Pero muchas veces la manera en que esperamos puede ser un pecado. La manera en que esperamos puede ser algo malo. Versículo 18, 22. No la tengo aquí, ¿verdad? Perdón, el 23 a 25 es esto. El favor de Dios viene cuando esperamos en fe. 23 dice así. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa, Zacarías. Poco después su esposa, Elizabeth, quedó encinta o embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Zacarías se fue a su casa sin poder hablar, sin poder decirle al mundo de la manifestación de Dios, de la manifestación de la bendición que él iba a recibir debido a su incredulidad. No podía decirle a nadie. Entonces, pero se va a su casa y en esos tiempos Elizabeth viene a estar embarazada. Quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. No dice la Biblia qué hizo en esos 5 meses. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Vamos a especular. ¿Qué es lo que piensan? Y dije María, ¿verdad? Elizabeth. ¿Qué es lo que piensan ustedes que Elizabeth hizo durante esos 5 meses? Sabiendo que antes no podía tener hijos y ahora se embarazó. ¿Qué piensan qué es lo que ustedes piensan hizo Elizabeth por 5 meses? Orando a Dios. ¿Eh? Orando a Dios. Orando a Dios, ¿qué más? Orando a Dios, dándole ¿qué? Gracias, porque aquí hasta dice, ella decía, es la obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía. Pero aquí dice que ella se recluyó por 5 meses, se apartó. Y acuérdense que tenía un esposo, un incrédulo de lo que el ángel le había dicho, y quizás en esos 5 meses también se apartó de su esposo. Muchas veces en nuestros matrimonios hay alguien, hay alguien que está más cercano a Dios, o quizás hay en parejas, en matrimonio, hay uno que es cristiana y otra que no es cristiana. Sabemos de eso, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que apartarnos de ellos también, en lo que es posible, porque como pareja tenemos que vivir bajo el mismo techo. Pero por 5 meses ella se escondió. Quizás también se escondió o se apartó un poco de su esposo por su incredulidad. Oró, dio gracias y le dio gracias, un corazón de gratitud al Señor, que dice, ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. El favor de Dios viene cuando esperamos en fe. Ella no nomás dijo, oh, estoy embarazada. Ella esperó en fe. La pregunta ahorita les voy a preguntar, ¿están esperando ustedes en fe en sus oraciones? ¿Están esperando en fe, sabiendo que Dios puede obrar y lo único que Él quiere de ti, de mí, es obediencia en orar, levantar ese incienso del altar a sus oídos, quemando el incienso día tras día para que Dios obre poderosamente para nuestras peticiones? Él es lo que quiere ver. Él quiere ver su gente, sus hijos, sus hijas fiel a la obediencia. ¿Lo estás haciendo? Muchas veces nosotros esperamos. ¿Se acuerdan? Los hebreos, durante los 40 días que Moisés estaba con Jehová en el monte, ¿qué es lo que hicieron el pueblo abajo en la base de la montaña mientras él estaba con? No esperar.
que no esperaron. Estaban esperando, ya no quisieron esperar o siguieron esperando, pero en ese tiempo, ¿qué es lo que hicieron? Un becerro de oro. Muchas veces no esperamos bien. Y muchas veces lo que sucede cuando nosotros estamos esperando a Dios, ¿sabes qué, Dios? Estoy cansado de esperar. Voy a vivir mi propia vida. Voy a hacer mi propia cosa. Ya tengo su oración, pero nos desviamos nosotros en esperar. Eso es pecado. ¿Cómo piensas o crees que Dios va a escuchar tu voz, tu petición, a algo que tú estás esperando que Él haga, si no lo estás obedeciendo, si no estás esperando en fe? Esperar en fe no nomás es, yo sé que Dios va a obrar y me va a manifestar esta petición en cumplimiento. No, eso no nomás es la fe. Vivir en fe cuando le pedimos algo a Dios, vivir en fe en nuestras vidas cristianas, viviendo para Él, orándolo en la manera que vivimos. Si tú estás pidiéndole a Dios algo, pero no estás honrándolo, no estás viviendo en fe, y luego ahora te dice, ¿por qué Dios no me responde? Fíjate en el espejo. ¿Lo estás honrando? ¿Estás viviendo una vida de fe en obediencia a toda su palabra? Y todavía tenemos la audacia de decirle, Señor, ¿por qué no respondes a mi oración, a mi petición? Porque no estamos viviendo en fe. Elizabeth se recluye por un tiempo. El favor de Dios viene a Elizabeth como instrumento. Acuérdense que ella es solo un instrumento. Juan el Bautista que va a venir es solo un instrumento. María, la que Dios va a escoger en la historia que viene, la semana que viene, solo era un instrumento y todo apunta a Dios. El favor de Dios llega a Elizabeth para ser un instrumento para el Juan el Bautista, una obra para Dios. Ahora aquí donde llegamos. En aplicación. ¿Quién entiende la historia? ¿La entiende, verdad? Eso era parte. Just turn it off. Eso era la historia. Es fácil de entender, ¿verdad? Antes de que venga Jesús, Jehová está obrando en otras partes en esa región. Va a traer a un hombre llamado Juan el Bautista, y esta es la historia de su familia y cómo vino a ser Juan el Bautista. Conocemos la historia. Las promesas y esperanza de Dios es cierta y comprobada. Si tú tienes duda de esta palabra, lo que ha sucedido, hay certeza en esto. Puedes llevarlo y garantizarlo hasta tu muerte. Si estás esperando en medio de una pérdida de algo, si estás esperando y piensas que vas a perder confianza y vas a perder tu fe, el rey malvado Herodes, el diablo hoy quiere quitarnos la esperanza en nuestras vidas. En la historia de Éxodo, ¿quién era el rey malvado? El faraón. Siempre hay alguien que quiere quitarnos esa paz, que quiere quitarnos esperanza, que quiere quitarnos nuestra fe. El rey malvado en esta historia era el rey Herodes. Pero el rey malvado de la historia de nosotros es el diablo, es el Satanás, que quiere quitarnos esa esperanza. En el tiempo de Judea, la esperanza, ellos estaban perdiendo la esperanza del Salvador. Ellos estaban siendo oprimidos, estaban perdiendo su identidad. Hoy en día, nosotros como creyentes, seguidores de Dios, estamos oprimidos y estamos perdiendo nuestra identidad por la cultura, por el pecado, por los otros reyes, los ídolos. ¿Sabes cómo nos oprima el diablo? ¿Sabes cómo nos oprima la cultura? Mira mi phone. ¿Sabes cómo la cultura nos quiere oprimir? Estamos hablando de esto el otro día.
La cultura nos oprime por medio de esto hoy. Esto es un ídolo. Esto es un ídolo. Porque la cultura, el pecado, los ídolos ahora todos vienen directo a nuestros ojos. No tenemos que salir a otros países, no tenemos que salir a la ciudad, no tenemos que salir al club, no tenemos que salir a lugares que son peligrosos. Todo eso ahora viene a nuestras manos. Y le voy a decir algo, y esto va a ofender. Si ustedes están permitiendo que todo esto venga a sus hijos, voy a orar por ustedes. Si todo esto viene por medio de esto a nuestras manos y ustedes están dejando a sus hijos que todo esto venga a ellos, tengan con cuidado porque el diablo va a alcanzar a sus hijos, a sus hijas, a sus generaciones jóvenes, porque el mundo, el pecado, la cultura, la idolatría viene a sus hijos por medio de ese ídolo en nuestras manos. ¿Están conmigo? Eso ofende, pero no me importa, no me importa. Si ustedes están permitiendo a sus hijos en esas cosas de mano, están permitiendo que venga el diablo a los corazones de sus hijos. Y no pueden decir, ay, mi nena, mi hijo, ¿cómo podía haber sucedido? ¿Cómo podía haber hecho? Porque nosotros como padres lo permitimos. ¿Están conmigo? Entonces nuestros corazones son oprimidos y perdemos nuestra identidad por medio de eso. Zacarías estaba perdiendo su futuro y no podía pasar su bendición. Si tú estás aquí sentado, sentada, y piensas ahorita en este momento que estás perdiendo tu futuro y la bendición de Dios, no estás solo o sola. Elizabeth estaba estéril, tenía un vacío, no tenía propósito, tenía vergüenza. Si hay alguien aquí sentado que piensa que su vida es estéril, está vacío, que no tiene propósito, vive en vergüenza, Dios tiene un heraldo de esperanza para ti. Pero tienes que tener fe que Dios puede obrar. No para ti, pero para ser usado para Él. Porque ¿quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista era un hombre que iba a ser usado para apuntar a Dios. Dios habla y abre vientres para su propósito. ¿Estás levantando oraciones al Señor? ¿Estás pidiéndole al Señor que responda con algo lleno del Espíritu? Muchas veces nosotros le clamamos, le voy a decir la verdad, muchas veces le clamamos al Señor por estupideces, por tonterías, por cosas que no tienen nada de valor en el reino de Dios. En un momento le clamamos para algo así, en otro momento le clamamos por algo importante, nuestra salud, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros matrimonios. Pero si no estamos buscando primero el reino de Dios, Dios no nos va a dar los deseos de nuestros corazones, no nos va a dar nada. Si no le estamos pidiendo, si lo único que sale de nuestras bocas, dame salud, Señor. Dame trabajo, Señor. Dame dinero, Señor. Dame un matrimonio que va a tener éxito. Que regrese mi familia, que tengamos salud, que tengamos comida. Y ahí para. Eso no es de Dios. Lo que sí es de Dios, cuando le clamamos a Dios, Dios, dame algo que va a estar lleno del Espíritu para ser usado por ti. Y eso fue lo que Dios le dio a Elizabeth. Le dio un hijo que se iba a ser llamado Juan, y va a ser Juan el Bautista. Y este hombre va a alinear y va a restaurar a mucha gente, va a preparar al pueblo de Dios para Cristo. Si tus oraciones no son para hacer una obra para Dios y es solo para esto y esto y esto ahí. La verdad es que muchas veces lo que miro en las redes sociales, especialmente en la cultura latina, siempre, dame, Señor, trabajo, dame salud, dame dinero, dame comida, y ahí para. Nada de lo espiritual.
Dios, Jehová, bendijo a Elizabeth con un varón, pero este varón iba a ser usado para el reino de él. Le estamos clamando a Dios que nos use para su reino, que nos dé una bendición para eso, o somos superficiales en todo lo que le clamamos a Dios. Dios no quiere cristianos superficiales. Dios no quiere cristianos que nomás le van a pedir las multitudes que seguían a Jesús, lo seguían por el pan que les daba, que ellos comían. Cuando él con dos panes dos pedazos de pescado y 5 panes. Y lo seguían, no por lo que él tenía para el reino, para ellos, de Dios, pero por lo físico, lo que se iba a marchitar, lo que se iba a acabar. Y muchas veces nosotros como cristianos seguimos a Dios por por las bendiciones que Él nos puede dar, pero no por lo que podemos hacer nosotros para su reino. Y muchas veces, como aquí, temor e incredulidad silencia tu voz para Dios y tu fe al mundo. Si tú quieres ser un cristiano o cristiana y quieres ser usado para Dios, fíjate en tu vida en este momento y fíjate si tienes temor o miedo de hacer algo para Él, o tienes una incredulidad y sabes, ahora vas a saber por qué Dios te ha silenciado en tu vida para hacer el propósito para Él en este mundo. El favor de Dios viene cuando esperamos en fe. ¿Estás esperando bien? ¿Estás esperando en fe? ¿Estás viviendo una vida en fe, honrando a Dios mientras le estás pidiendo a Dios que haga una obra especial en tu vida? Si tu hijo o hija o nieto o nieta o sobrino o sobrina como bebé o como adolescente o un niño te desobedece, te está desobedeciendo a tus hijos y luego ellos siguen desobedeciéndote, pero y te piden algo, que les hagas esto y esto, ¿estás inclinado a hacérselos para ellos si te están desobedeciendo todavía? No. Dios no va a bendecir a los que están desobedeciendo a Él. En terminar, si estás esperando un heraldo de esperanza, puedes tener certeza en la palabra y las promesas de Dios. Todavía hay esperanza en medio de cualquier pérdida que tengas o has perdido, o si estás perdiendo esperanza. Y si piensas que la vientre de algo en tu vida se ha cerrado y que Dios ya no puede dar luz al día, algo especial por medio de tu vida, todavía puedes tener propósito. Si tienes temor o miedo o incredulidad en algo que Dios dice que puedes hacer, no es tarde. Y ahora sabes que quizás Dios te ha silenciado como a Zacarías cuando lo hizo mudo. Quizás por eso la razón que eres muda en tu vida cristiana, no puedes hacer nada. No puedes dar testimonio a Dios porque Dios no quiere. Te quita, te saca, te echa para afuera. No es tarde para hacer una voz para Él. Ten confianza en la palabra de Dios y la promesa de Dios. Y lo más importante es que tienes que esperar en fe. Padre Celestial, te pedimos ahora tu bendición, Señor. Pero sabemos que esa bendición viene muchas veces cuando te estamos honrando, cuando estamos esperando en fe, cuando estamos recibiendo tu palabra, cuando no estamos viviendo en temor y incredulidad, lo que tú puedes hacer por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, esta palabra habla hoy de cómo va a venir Juan el Bautista y él va a ser un gran hombre para apuntar hacia Cristo, para Cristo. Señor, en el mismo sentido, hoy tú nos puedes usar, tú nos puedes dar esa promesa, nos puedes dar el Espíritu Santo para hacer, para obrar poderosamente para tu reino, para atraer a gente a Jesús, Señor. Entonces, Señor, te pedimos hoy la valentía para ser un soldado para ti, Señor, para ser un cristiano digno de ser hijo y hija tuyo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.